Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 29 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Sustitución y la cita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, donde dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por tu Hijo, Cristo Jesús, nuestra sustitución. Ayúdanos, Señor, a profundizar, mi Dios, en el conocimiento de tu palabra, sabiendo que tu palabra escrita revela tu carácter, revela quién eres, revela la verdad. Ayúdanos, mi Dios, a percibirla, a profundizar, a meditar de acuerdo a tu determinación de la meditación y a llevar nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema bastante teológico y realmente cuando yo leo el devocional le doy gracias al Señor por la instrucción teológica que he recibido por parte de Él en todos los años que he venido viviendo con Él y para Él. Las animo a que no se desanimen cuando encuentran temas que son profundos, un poquito difíciles de discernir, sino que más bien por fe y en fe confiemos que el Padre ha enviado a su Espíritu para vivir en nosotros, para sellarnos, para aplicar la obra perfecta de Cristo Jesús y que Él desea que nosotros lo conozcamos. Entonces, es necesario que nos dediquemos en forma organizada y en forma comprometida a entender las Escrituras porque nos llevan a un conocimiento del Señor. Entonces, habiendo dicho todo esto, voy a leer esto lentamente para que no nos confundamos en lo que el hermano Oswald Chambers nos quiere decir. Dice: la perspectiva moderna de la muerte de Jesús es que murió por nuestros pecados por su simpatía hacia nosotros. Es decir, este es el entendimiento de nuestros tiempos de la razón por la cual Cristo vino a ofrecer su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver que esto está totalmente errado, que esa no es la razón. No fue la simpatía de Cristo por nosotros, porque nosotros merecíamos que Él viniera a hacer tal cosa. Y es necesario que entendamos para conocer quién es, dice. Pero la perspectiva del Nuevo Testamento es que tomó nuestro pecado sobre sí mismo, no por simpatía, sino por su identificación con nosotros. ¿A qué se refiere? O sea, que Cristo se identificó con nosotros como Adán se identificó con toda la raza. Cristo vino a identificarse en nuestro pecado, o sea, vivir bajo la ley perfectamente y a entender el ser humano desde esta perspectiva para ofrecerse a sí mismo en obediencia a su Padre. Él se ha identificado con el ser humano habiendo tomado un cuerpo. Es algo impresionante. Ahora dice: nuestros pecados son borrados a través de la muerte de Jesús. Y la única explicación sana y santa de esta obra impresionante es que el Hijo lo hizo en obediencia a su Padre y no en lo absoluto por una simpatía hacia el ser humano. Ahora, nosotros
nos hemos beneficiado de este plan maravilloso de redención trinitario, ¿verdad? Que inclusive ocurrió desde antes de la fundación del mundo, pero en ningún momento nosotros deberíamos pensar que Dios envió a su Hijo por simpatía con nosotros, sino más bien para que Él se identificara y fuera un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y ¿cómo se llama? Un sacerdote que no solamente intercedió por nosotros, pero que inclusive Él mismo fue el sacrificio. Ahora, todo esto te puede sonar profundamente teológico y lo que pasa es que Dios nos ha dado su palabra para que lo conozcamos a Él y no que estudiemos la Biblia en una forma antropocéntrica, donde estamos estudiando la Biblia para saber un poquito más de nosotros o qué es lo que nos va a pasar mañana. A veces nuestra forma de estudiar la Biblia no tiene nada que ver con conocer a Dios y servirlo a Él durante nuestra vida aquí en la tierra. Por eso que es importante, honestamente, que estudiemos de forma organizada, de forma teológica. Así que bueno, yo siempre animando a las hermanas a que consideren estudiar con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer, estudios teológicos, estudios que te van a ayudar a entender a quién es Dios, desde lo que nos revela la Biblia únicamente, y realmente van a poder ayudarte a profundizar y caminar como Dios quiere para nosotros, dice. Entonces, el hermano continúa, somos hechos aceptables delante de Dios, no porque hayamos obedecido, ¿verdad? Esa no es la razón por la cual hemos sido aceptados por el Padre. Dice, tampoco es porque hayamos prometido abandonar esto o el otro, ¿no? No es porque le decimos, Señor, te prometo que nunca más voy a mentir, que nunca más voy a hacer el otro. O sea, nada de eso nos puede llevar a una reconciliación con el Padre. Dice, sino, la manera que sí, debido a la muerte de Cristo y a ninguna otra razón. Esto es algo que tenemos que abandonar, todas las razones por las cuales el Señor nos acepta, el Señor nos va a dar la bienvenida en el cielo para siempre. No es por ninguna cosa que hemos hecho o dejado de hacer, simplemente porque Cristo se ha identificado con nosotros para representarnos delante de su Padre y de esta manera pagar nuestra deuda para que nosotros vivamos por Él. Y esto es lo que vamos a entender hoy. Bueno, vamos a revisar con la esperanza de entender. Dice, decimos que Jesucristo vino a revelar la paternidad y el amor de Dios, ¿verdad? Este es un mensaje que normalmente se escucha inclusive por boca de los mismos creyentes, pero dice el Nuevo Testamento afirma que vino a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? No que vino a revelar el amor de Dios, porque no podemos cortar el mensaje. Nosotros, el Evangelio, que es el mensaje que tiene poder para salvar, no puede ser editado por nosotros. No podemos presentar a Cristo como quien revela el amor de Dios antes de comunicar que Él vino a identificarse con el pecador por una razón, porque el pecador necesitaba un sustituto, necesitaba que alguien se intercediera entre el Padre y Él. Escuchen, dice, la revelación de la paternidad de Dios es solo para aquellos a quienes Jesús ha venido a ser su Salvador. Nadie puede conocer al Padre si no se identifica con Cristo, nadie. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a quién le estamos prometiendo qué, siempre considerando nuestras audiencias. La palabra nos enseña que prestemos atención a quién le está hablando Jesús en el momento que Él está hablando, o los apóstoles, a quién se está dirigiendo Dios a través de sus profetas. Muchas veces nosotros ignoramos la audiencia y hacemos promesas que no corresponden, inclusive nos tomamos la atribución de hacer ediciones al mensaje de salvación, que no es correcto, hermanas. Entonces, miren, dice, al hablar al mundo, Jesús jamás se refirió a sí mismo como aquel que revelaba al Padre. Este no fue el mensaje. Así no venía Jesús a decir, oh, miren, vengo a revelarles el amor del Padre. No, Él vino a confrontarnos acerca de nuestro pecado y a darnos, sí, la buena noticia de que
Él mismo nos llevaría al Padre, pero la cruz tenía que ocurrir. Dice, más bien habló de que era piedra de tropiezo. Y si vas y revisas Juan 15, como dice aquí el hermano, del versículo 22 al 24, encontrarás donde Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca del mandamiento que él les daba y que ellos ya no serían llamados siervos, sino amigos, porque Cristo les estaba revelando la verdad a ellos, pero que si realmente conocíamos quién era Cristo y quién era el Padre, la evidencia estaría en que nosotros obedeceríamos a Jesucristo. ¿Ok? Esta es la gran evidencia de una verdadera fe. Si realmente hemos nacido de nuevo y estamos viviendo para Él, no para nosotros. Entonces dice en Juan 14:9, dice, donde Jesús dijo, y va viendo por aquí también, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fue una revelación a sus discípulos. Otra vez, vuelvo a decir, es importante que cuando estemos leyendo la palabra, que nos fijemos a quién se está dirigiendo Jesús. Si alguien ha visto al Padre es porque ha visto al Hijo. Y si ha visto al Hijo, puede tener la garantía de que ha visto al Padre. Pero todo esto requiere que reconozcamos quién era Jesús. Dice que Cristo murió por mí y que por lo tanto soy totalmente libre de la pena, es algo que no se enseña en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando leemos un devocional, hermanas, tenemos que realmente pausar, tenemos que meditar, porque en el momento que a veces yo leo el devocional y digo, espérate un ratito, ¿cómo que el Nuevo Testamento no dice que Cristo murió por mí y por lo tanto soy totalmente libre de la pena? Por supuesto que eso es parte del mensaje, pero lo que el hermano nos está tratando de hacer entender es que no podemos partir el mensaje. Tenemos que llevar el mensaje completo a nuestra propia mente y luego a otras personas. Por ende, miren lo que dice, que Cristo murió por mí y que por lo tanto soy totalmente libre de la pena, es algo que no se enseña en el Nuevo Testamento, ¿ok? Este mensaje no está completo. Muchas veces nosotros queremos decirle a las personas, ¿sabes qué? Cristo ha muerto por ti, Él ha tomado tu pena y de ahí que puedes seguir adelante con tu propia vida y sin ya preocuparte. O sea, esto es lo que las personas creen, que es como, bueno, ok, si la salvación es por gracia mediante la fe y lo único que tengo que hacer es aceptar lo que Cristo me está dando, el perdón de mis pecados y la vida eterna, bueno, dame eso, pero yo sigo viviendo mi vida. Y esto es lo que el hermano nos está tratando de llevar a entender, lo que es el sustituto, ¿verdad? O sea, Él por nosotros y nosotros por Él. Así que aunque nada nos cuesta el ser salvos, nos costará todo. A eso es lo que se refiere el hermano. Entonces dice, lo que sí enseña el Nuevo Testamento es que Él murió por todos. Ahora, si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 5, 15, entonces Pablo está hablando otra vez. Es una carta dirigida a creyentes en la ciudad de Corintios. No podemos sacar esto de fuera de contexto y decir, bueno, ¿ves cómo dice que Él murió por todos? Como eso nos puede llevar a lo que es una postura de universalismo y decir, bueno, Cristo murió por todos, entonces todos al final el amor gana. Lo que algunas personas pueden estar predicando. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿a qué se refiere? Y hay que leerlo completo, en forma lenta. Dice, lo que sí enseña el Nuevo Testamento es que Él murió por todos. Y acá está la clasificación. Dice, no que Él murió mi muerte. Lo que el hermano está tratando de que abandonemos es que nosotros pensemos que Él murió mi muerte y yo puedo seguir adelante con mi propia vida. Fíjense, dice, y que por medio de su muerte puedo ser librado del pecado, de modo que su misma justicia me es impartida como un don. Entonces, ojo, Dios, el Padre, hizo a Cristo pecado, ya para algo. Vuelvo a leer la cita que tenemos hoy. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, ahí está la sustitución, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿ok? Aquí es donde nosotros a veces abandonamos el mensaje, que es, oh, mira lo que Cristo ha hecho
por nosotros, pero abandonamos el para esto. Entonces, ya para terminar, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. La enseñanza es que no podía ser Cristo por mí a menos que esté decidido a que Cristo sea formado también en mí. Entonces, simplemente no es que nada podemos hacer para, como digo, salvarnos o merecer la salvación. Lo que pasa es que Dios quiere que entendamos el mensaje completo. Si es que Cristo ha cargado nuestra deuda, si es que Cristo ha llevado nuestros pecados a la cruz del Calvario, ha sido para algo, no ha sido para que ahora sigamos adelante, como digo, con nuestra vida y no seamos cambiados, sino seamos transformados. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8 que Dios hizo este plan de redención, y a los que antes conoció, a los que ya desde antes de que fueran formados en el vientre de su madre, Él los conocía en una forma personal, en una forma salvífica, en una forma que incluía que el Hijo viniera a ser nuestro sustituto. Y esto es algo que lo puedes ver desde el Jardín del Edén. Si te interesa estudiar cómo, podemos ver que desde el Jardín del Edén Dios había prometido un sustituto para que pudiéramos tener la redención y pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Te vuelvo a animar que estudies con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer. ¿Qué puedo hacer? Más que necesito tiempo para explicarte todo esto. Bueno, por ahora te agradezco por haber estado conmigo y espero de todo corazón verte mañana.